Gracias, Arlene. Muy buenas tardes y buenas noches para lo que correspondan según su rango horario. Les agradezco su interés y participación en esta sesión de webinar que haremos en este tiempo tan particular de nuestras vidas. Prometo que en este rato no vamos a hablar ni de pandemia ni de virus, sino que nos vamos a referir a lo que probablemente más nos motiva y nos gusta, que es el ultrasonido diagnóstico. Y quisiera contarles una historia que nos ha motivado en los últimos 6 a 7 años a nuestro grupo de trabajo y que está empezando hoy día ya a ver frutos, y es lo que espero ser capaz de poder compartir con ustedes durante los siguientes minutos. Bueno, como ustedes recibieron en su invitación, el contenido de esta sesión versará sobre un breve resumen del estado actual de la pesquisa cerebral o screening cerebral fetal durante la vida intrauterina, la proposición y la propuesta de nuevos planos de visión ecográfica y cuáles son los objetivos de intentar incorporarlo, demostrar la evidencia científica para considerar incorporarlo, y finalmente cómo organizar una pesquisa o screening más eficiente que redunde fundamentalmente en ser capaz de reafirmar la normalidad del cerebro fetal durante la vida intrauterina, o en contraparte sospechar su anormalidad gracias a estas herramientas. Bueno, las guías son por todos ustedes conocidas. Estas son pautas, son recomendaciones de distintas sociedades internacionales que han ido durante el transcurso de los últimos 15 años y quizás un poco más, demostrando y poniendo en tela de opinión cuáles son las recomendaciones más básicas que debe tener el operador ecográfico para evaluar el cerebro del bebé durante el segundo trimestre de la gestación. Y ustedes probablemente conocen varias de ellas. Hay algunas actualizaciones, como son las de más abajo, del 2018 y 2019. Y en general, la guía más conocida es una guía que es del año 2007, que es de la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología, de ultrasonido de obstetricia y ginecología, y que básicamente divide la pesquisa cerebral en dos grandes áreas. Los primeros dos planos superiores, que son para evaluar la región supratentorial, o sea, lo que está sobre el tentorio del cerebro, y el último plano, que es el inferior, para evaluar la región infratentorial, o sea, la fosa posterior propiamente tal. Y estos tres planos, de los cuales para efectos de esta presentación me referiré específicamente a lo que implica la pesquisa supratentorial, pueden analizarse en forma subjetiva, cualitativa, que es el principal sustento del examen, y una pequeña parte cuantitativa, que es básicamente efectuar alguna medición de alguna estructura. Y si uno hace un resumen de lo que básicamente incorpora esta guía del 2007 y del 2011, el recuadro que ustedes tienen en un tono rojo, que es evaluar que el cráneo esté intacto, algunas estructuras de la línea media como el cábum, como la fisura interhemisférica, la presencia del tálamo y los ventrículos cerebrales. Y este pequeño listado de estructuras es el que se repite en la gran mayoría de las guías, incluso la de estas múltiples sociedades americanas recién publicado en 2018. Y básicamente uno debe comprender, tal cual como está dicho en las recomendaciones de muchos de los países y de las sociedades que les he mostrado, que estas recomendaciones básicamente representan el mínimo que usted puede o debe ofrecerle al feto en el segundo trimestre para evaluar su estructura. O sea, es la evaluación más básica que se puede presentar o ofrecer desde el punto de vista reproducible a nivel de la población. Existen en el transcurso de todo este tiempo varias propuestas muy interesantes de diversos autores, y algunas de ellas hoy día se han hecho parte en forma no protocolizada y se han integrado a la pesquisa. Voy a ser probablemente injusto y voy a mostrar solamente dos ejemplos que me parecen
2008 por estos importantes autores franceses, en el cual demostraba que en un plano de visión axial, muy parecido al que habitualmente se utiliza en el ultrasonido rutinario, era posible observar la fosa de Silvio, este elemento inferior de la madurez cortical, adicionando entonces la posibilidad de evaluar el desarrollo cortical durante la vida intrauterina dentro de la estructura de screening específicamente. El segundo aporte también destacable es este publicado un año siguiente, el año 2009, también por un grupo francés, no en un trabajo original, sino de una opinión de la revista Blanca también, en el cual se hace una propuesta de cómo medir los ventrículos laterales en un plano probablemente más protocolizado con elementos de referencia reproducibles, y probablemente esto está incorporado en la mente, en la retina y en el actuar de muchos de ustedes, a pesar de no estar incorporado formalmente en las guías de muchos países. Sin embargo, hay algunos lugares destacables, como las guías particularmente en Francia, como las guías de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, la SEGO, en la cual hago mención específicamente a esta última versión del año 2019, en la cual estos esquemas están incluidos en la guía de la SEGO, naturalmente demuestran la incorporación de múltiples estructuras, también la incorporación de un plano de visión protocolizado, como demostraba anteriormente, y también elementos de la maduración cortical, haciendo entonces mención a un protocolo bastante más extenso, bastante más exhaustivo y por ende potencialmente más sensible en la detección de efectos potencialmente afectados a nivel de su sistema nervioso central. La verdad es que esto tiene sentido. El desarrollo de la medicina, y en nuestra área en particular, el desarrollo de la tecnología y de la mejor resolución diagnóstica y del conocimiento médico, hacen que naturalmente los métodos deben perfeccionarse, cuidando siempre que al pretender incorporarlos sean potencialmente reproducibles a nivel global, con el fin de que esto no signifique una frustración, sino que sea potencialmente aplicable a todos los fetos. Vamos entonces a los planos en cuestión. El esquema que tienen ustedes a su izquierda es un esquema que demuestra dos planos axiales, que son el sustento, los pilares del ultrasonido básico del cerebro fetal. El primero, el inferior, que está en un recuadro azul, es el plano transtalámico, que es un plano un poco más inferior al siguiente, que es el transventricular. En el plano transtalámico es donde se efectúa formalmente la medición de los parámetros biométricos del cráneo, y sobre él se encuentra el plano transventricular, que es el plano, como su nombre lo dice, atraviesa los ventrículos laterales, y es el plano de base que habitualmente todos utilizamos. Bueno, considerando hasta el día de hoy que las guías en general, no todas, son bastante escuetas en la definición de los parámetros a revisar, y que por otra parte la utilización de una medicina protocolizada en todas las áreas, y en particular en la nuestra, que es el área diagnóstica, o sea, seguir un protocolo rígido de evaluación, hace que en general el rendimiento de sensibilidad diagnóstica y de sospecha sea superior. Lo que nosotros hicimos básicamente en esta última parte de nuestro esfuerzo de esta historia de 6 años es definir las estructuras precisas que íbamos a evaluar en cada uno de estos planos de visión. Y no con el fin de aburrirlos con estas tablas, vamos a pasar a esquemas que los hagan un poco más entretenidos. Este es el plano transventricular, en el cual naturalmente hay elementos que vamos a ver en distintos niveles. Nos concentramos en que haya separación interhemisférica, tanto por delante como por detrás del cabus circunflusum, que es esta estructura necoica central. Que veamos también las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales. Este es el plano transventricular, como su nombre lo dice, atraviesa los ventrículos laterales específicamente. Que dentro del asta posterior se pueda visualizar la cavidad ventricular con el plexo coroides en su interior, que llena gran parte del contenido ventricular. Y aquí vienen un par de matices un poco distintos, que nos concentramos en la región que se encuentra al costado
del asta anterior del ventrículo lateral y que involucra entonces un área amplia de sustancia blanca específicamente y que debe tener una homogeneidad, una ecogenicidad que debe ser uniforme y naturalmente, como es sugerido, debe ser la que el operador se acostumbra a visualizarla cuando tiene entonces este objetivo en la mente, tanto a nivel proximal como a nivel distal. Y en el plano un poco más caudal, que es el transtalámico, naturalmente ver también las astas anteriores de los ventrículos laterales, la estructura anecoica, que es el cabo circunpelucium, como dice su nombre, transtalámico, los tálamos a ambos costados de la línea media, aquí está la separación interhemisférica, esa pequeña zona anecoica central es el tercer ventrículo, y por detrás algunos elementos del desarrollo cortical, como la circunvolución del hipocampo, que son claramente visibles a este nivel. Esos son básicamente los dos planos básicos, y en el plano transventricular, en su segmento anterior, hacer una magnificación de la zona central y definir entonces este compuesto de elementos como complejo anterior, que también lo definimos en extenso en este último trabajo, y que en forma simple involucra un elemento de la surcación, que es la fisura interhemisférica, que separa entonces hacia laterales los lóbulos frontales. Posteriormente, otro elemento de la surcación, el surco calloso, que en su reunión con la fisura interhemisférica forma una especie de T, una T angulada, sin angulaciones, perdón, sino de en 90 grados. Hacia el lateral, las astas anteriores de los ventrículos laterales, que habitualmente tienen su contorno romo, o sea, no hay contornos angulados, no hay contornos que tengan formas geométricas, salvo la forma roma redondeada, y que a su vez se separan entre sí por la estructura anecoica del cabo circunpelucium. Y aquí específicamente, considerando el borde externo del asta anterior del ventrículo lateral e inmediatamente por debajo, o sea, hacia atrás en realidad, del extremo más anterior del asta anterior, se encuentra el área de la matriz germinal. Es un área muy rica en irrigación y que tiene como objetivo, desde temprana la gestación, de la proliferación neuronal. Esa es la zona donde habitualmente proliferan las neuronas y luego migran, de tal forma que es una zona extremadamente irrigada y por ende también entonces un asiento muy propio de algunas complicaciones que son potencialmente detectables en este plano de visión, como lo veremos más adelante. Y un poco lateral al área de la matriz germinal y también a nivel de la angulación más anterior del asta anterior se encuentra la región periventricular, que también es un área de sustancia blanca que se encuentra un poco más alejada y que también es susceptible de ser incorporada en los planos de visión con el fin, naturalmente, de incrementar la capacidad de pesquisa de este plano de visión. Y esta zona lineal curva corresponde básicamente al cruce de este segmento del cuerpo calloso, o sea, si uno vuelve hacia atrás, la diferencia entre la cogenicidad del surco calloso y la estructura pura negra anecoica del cabo circunpelucium, hay una estructura de cogenicidad intermedia que corresponde al pasaje de la comisura del segmento anterior de la comisura del cuerpo calloso, que es la rodilla o seno del cuerpo calloso. Estos son los elementos que forman el complejo anterior, muy recordado últimamente, y haciendo ahora uso de un plano nuevo, un plano que también es un plano axial, o sea, paralelo a los dos anteriores que usted tiene integrado en la visión del cerebro fetal en todos los fetos que vienen a pesquisa o screening. Ahora lo que hace es un barrido o deslizar el transductor más hacia craneal, hasta donde evidencie que la fisura interhemisférica se corta, se interrumpe nuevamente por un pasaje de fibras de la comisura mayor interhemisférica, que es el cuerpo calloso, como se identifica a este nivel. Y este lo definimos nosotros el año 2015 como el plano del complejo posterior, al cual recientemente hicimos entonces la mención exhaustiva de sus elementos que lo incorporan, y que en el esquema es nuevamente la fisura interhemisférica, el surco calloso que se encuentra por delante
un elemento del desarrollo cortical, que es el surco parieto-occipital, como su nombre lo dice, separa parte del parietal y del occipital, y es un surco fácilmente reconocible en un plano un poco más lineal, como es este, y Doctor natural. Fernando, perdón, aquí es Priscila. Estamos con mal audio. ¿Puedes mover el micrófono, por favor, para intentar mejorar? Ok, voy a hablar un poco más fuerte entonces también. Ok, creo que está entrecortado un poquito. No sé si es la internet. Ok. Vuelvo Gracias. entonces al plano del complejo posterior. Voy a ir un poco más lento y voy a volver un poco un par de minutos hacia atrás. Nuevamente entonces, este es un plano en el cual se interpone o cruza la línea media el cuerpo calloso, específicamente un segmento más posterior del cuerpo calloso, la fisura interhemisférica, que se encuentra a este nivel, el surco calloso, el surco parieto-occipital que separa el parietal del occipital y es un elemento del desarrollo cortical fácilmente reconocible en este plano de visión. Y hacia lateral se identifica, recuerden que este es un plano ligeramente superior al plano transventricular, o sea, usted va a ver hacia el lateral también el ventrículo lateral con su plexo coroidio, que es lo que aparece en el esquema, plexo coroidio que en este plano tiene una disposición angulada hacia la línea media, y eso denota entonces que la disposición del ventrículo a este nivel también va dirigida hacia la línea media, o sea, alejándose del paralelismo que en el caso del ventrículo lateral naturalmente involucra un riesgo de patología callosa. Y nuevamente esta línea roja que demuestra entonces una estructura de cogenicidad intermedia entre lo anecoico del cavum, en este caso no hay cavum vergae, anecoico del cavum septum pellucium, y más ecogénico del surco calloso, y esto nuevamente son fibras del cuerpo calloso, axones que están atravesando la línea media. Dependiendo de la edad gestacional, esto puede ser parte final del cuerpo o el estrenum del cuerpo calloso. Muy bien, entonces, luego de reconocer eventualmente que estos planos de visión son potencialmente accesibles a través de una, la primera del zoom, la segunda de una técnica de un plano de visión nuevo, lo que voy a invitar a hacerlo rápidamente es tratar de hacer un ejercicio académico y demostrar que estos elementos, estas estructuras que les he mostrado en estos planos de visión, tienen un sustento relevante para ser considerados, ya sea que estén considerados o que puedan potencialmente considerarse como elementos de pesquisa, potencialmente de patologías cerebral o de reafirmar la normalidad. Partamos con el esquema que está a la izquierda de ustedes, que es el cavum septum pellucium. Naturalmente, esta estructura anecoica de la línea media tiene una larga data, está incorporado en la gran mayoría de las normas, y hay un listado importante de condiciones, de reportes que demuestran que naturalmente su inclusión es un elemento muy importante de sospecha de patología de la línea media, particularmente sospecha de patología del cuerpo calloso, y también un listado importante de condiciones en las cuales puede haber potencialmente fenómenos de fusión interhemisférica, ya sea que estas estén en el espectro de holoprosencefalia, de displasia septo-óptica o de algunas otras condiciones que naturalmente hacen que la incorporación del cavum septum pellucium, que está incorporado en la gran mayoría de las normas, sea naturalmente la regla. Por delante del cavum septum pellucium, recuerden que estamos en el plano del complejo anterior, está la fisura interhemisférica. Naturalmente, esta fisura interhemisférica reafirma que hay una separación interhemisférica y por ende entonces no hay una fusión. En segundo lugar, que esta fisura interhemisférica debe ser lineal,
No debe estar distorsionada, no debe estar angulada como un elemento de normalidad, como ha sido también reportado, y que naturalmente es un elemento a incorporar en el complejo anterior. Posteriormente, el surco calloso, que es un elemento del desarrollo cortical. El surco calloso habitualmente es visible en casi todos los fetos de la semana 18 en adelante, de tal forma que si uno está considerando implementar esto en la pesquisa del segundo trimestre, uno debiera considerar que un feto con un desarrollo cortical normal debiera poder visualizarse el surco calloso a esta edad del embarazo. Y luego, naturalmente, entre las dos estructuras, por delante lo ecogénico del surco calloso, por detrás lo anecoico del cavum septum pellucidum, se encuentra el cruce de las fibras del cuerpo calloso. Y aquí hay solamente dos reportes que demuestran esto. Una carta de editor, que fue la primera publicada por Le Bon Guibault, un grupo francés, que demostró que efectivamente por primera vez había la posibilidad de observar parte del cuerpo calloso en un plano axial, y luego nuestro paper del año 2015 en que reafirmó esto y demostró el comportamiento de esta estructura en condiciones normales y patológicas. Pero es muy importante esto, porque naturalmente nosotros aprendimos que habitualmente el cuerpo calloso solamente puede ser observado por visión directa, o sea, transfontanelar, ya sea transabdominal o transvaginal. Pero naturalmente esto demuestra que parte del cuerpo calloso, en este caso en el complejo anterior, el segmento anterior del cuerpo calloso, su rodilla, puede ser observado desde esta semana de la gestación en adelante. Y hacia lateral, las aspas anteriores de los ventrículos laterales, que son naturalmente bien conocidas, las normas lo definen como una forma de poma, y la verdad es que la apariencia, la morfología de los ventrículos laterales es extremadamente importante de considerar. Ya les hablaba anteriormente, esta morfología habitualmente demuestra que su borde interno del aspa anterior debe ser romo, no debe ser angulado. Aquí les estoy mostrando dos formas patológicas de comportamiento angulado, en el cual hay una angulación en el ángulo agudo, en ángulos obtusos, y que demuestra entonces una dismorfia ventricular que ha sido demostrada en la literatura postnatal como elementos de sospecha de patología de sustancia blanca y también de alteraciones del desarrollo cortical. Dos situaciones que voy a mostrarle ejemplos, ya los reportamos también, y algunos ejemplos al final de esta presentación, de la relevancia entonces de observar el aspecto de las aspas anteriores de los ventrículos laterales. Entonces, volviendo a esto, les muestro algunos esquemas que reafirman en situaciones como esquisencefalia, ejemplos que están reportados en nuestro trabajo del 2015, ejemplos de heterotopia periventricular, en el cual nuevamente hay aspectos dismórficos del complejo anterior completo, pero en particular de las aspas anteriores. Vean ustedes este ejemplo de aquí abajo, nuevamente en el cual el comportamiento es absolutamente anormal y muy, muy sugerente de patología de la sustancia blanca o patología del desarrollo cortical. Naturalmente esto es en relación al complejo anterior. Veamos qué pasa con el complejo posterior. Naturalmente aquí va a costar encontrar más información. Esto es un plano que nosotros describimos en el 2015 en relación a la fisura interhemisférica, es conocida por ustedes, es separación interhemisférica, en relación al surco calloso. Naturalmente este es un plano, un elemento que a este nivel aparece también alrededor de las 18 semanas de gestación, de la forma que también es precoz, y es un elemento importante de consideración en las fusiones probablemente un poco más particulares, en la variante interhemisférica o leucoencefalia, que es una forma menos frecuente de leucoencefalia, y que naturalmente el punto clave probablemente está a este nivel que es más cercano a los parietales. Luego, en relación al complejo posterior, nuevamente el cruce del cuerpo calloso. Esto no hay más reportes hasta la fecha que el nuestro, que demuestran que este cuerpo calloso que forma una figura de arco muy elegante en la visión directa,
cuando atraviesa la línea media y nosotros lo visionamos en un plano axial, vemos parte de ese cruce en el complejo anterior y parte del cruce también en el complejo posterior, y va a depender de la edad gestacional del feto si estamos viendo naturalmente la parte posterior del cuerpo, valga la redundancia, del cuerpo calloso, o de su spleen. Y por último, hacia el lateral, la surco parieto-occipital, que es un elemento importante del desarrollo cortical. El surco parieto-occipital es constante visualizarlo desde la semana 20 en adelante, y esto es muy relevante porque naturalmente esto entrega una información del desarrollo cortical. O sea, aquí ya estamos no solamente concentrándonos en probablemente lo que más motiva, y naturalmente es importante que lo motive, que es la patología más frecuente, que es de la línea media. Sin embargo, la patología del desarrollo cortical habitualmente es subdiagnosticada y tiene un impacto importante en la vida postnatal, y por ende entonces cuando nosotros consideramos incorporar la visualización del surco parieto-occipital, naturalmente el listado de apoyo bibliográfico es considerable, y hay diversos autores que han intentado incluso medir, hacer grados de este surco a este nivel o en niveles más superiores, que demuestra entonces la importancia probablemente de incorporarlo. Y por último, siempre en el complejo posterior, las aspas posteriores de los ventrículos laterales, como les describí anteriormente, con su disposición hacia la línea media, y que naturalmente es una demostración de normalidad con su cuerpo, con su plexo coroideo superior. Entonces, tenemos dos esquemas de elementos importantes, complejo anterior y posterior, que son elementos potencialmente incorporables en el ultrasonido rutino del segundo trimestre, y que tienen un sustento desde el punto de vista de la demostración académica, bibliográfica, de su relevancia en mayor o menor grado, naturalmente, dependiendo del tiempo de incorporación como tal. Y para esto, para llegar a estos planos que les he mostrado, básicamente lo que hemos hecho es maximizar la observación de ambos dos, haciendo hincapié en algunos elementos, probablemente no en la retina o en la mente de todos, del transtalámico y del transventricular, hacer una magnificación de la parte anterior del transventricular a nivel del complejo posterior, y naturalmente proponer deslizar el transductor más hacia craneal hasta que aparezca el complejo posterior. Naturalmente, estos tres planos axiales probablemente entreguen una visión más exhaustiva de las estructuras supratentoriales. Y básicamente significa esto que de lo que usted está acostumbrado, que es este esquema que está en la mente nuestra del año 2007, de cómo hacer la pesquisa cerebral, básicamente lo que debe hacer usted es deslizar el transductor más hacia craneal, sin angularlo, sin rotarlo. O sea, un movimiento muy simple desde el punto de vista del movimiento por parte del operador, que es ir hacia craneal, en este caso, en este ejemplo, en un feto en presentación cefálica. Hay un punto importante de esta metodología, que es un talón de Aquiles y que está expresado en muchas de estas normas. Si ustedes ven esta imagen y yo las magnifico, se van a dar cuenta que básicamente el hemisferio que más se demuestra es el hemisferio distal del transductor, y particularmente en las guías de la ISUOP se hace mención específica de que el hemisferio proximal, que es el que parece más cercano al transductor, es un hemisferio habitualmente oculto por la reverberación ósea que produce el acceso al ultrasonido a nivel proximal, y que por ende entonces, dicho textualmente con las guías, la imagen debe concentrarse en la observación en el hemisferio distal al transductor, y considerar o aceptar que el cerebro es uniforme y simétrico, y dar por hecho de alguna forma que el hemisferio proximal es normal. Situación que es discutible, como nosotros la expresamos en una publicación también hace algún par de años, y que hace mención específicamente a que un grupo de patologías puede expresarse de forma unilateral o ser más evidente en uno de los hemisferios, y que naturalmente en forma fortuita el feto se presente con ese hemisferio más próximo al transductor y por ende pasar inadvertido desde el punto de vista de la pesquisa. Y esto tiene una explicación bien lógica. Si nosotros miramos el cráneo de costado, naturalmente
un punto de entrada, y para esto la esencia de la neurosonografía, que es un ultrasonido transfrontalar o transsutura específicamente, implica que uno debe intentar buscar ventanas acústicas. Ventanas acústicas que son habitualmente las superiores cuando uno está por vía vaginal, pero que en la visión lateral se encuentra la sutura coronal, la sutura lambdoidea y un par de fontanelas laterales como la esfenoidal y la mastoidea y también la sutura escamosa, que son importantes. Y si uno observa la envergadura del hueso parietal y cómo se comporta este hueso parietal en su osificación durante la vía intrauterina, y esta osificación progresa radialmente desde el centro a la periferia, o sea, la zona más central va a ser siempre la zona más densa del hueso, o sea que está demostrado durante la vía intrauterina, y también está demostrado que incluso llegando al término, las zonas más cercanas a las suturas parietales en sus extremos son amplias, particularmente en la región temporoparietal, lo cual hace que esta zona específicamente sea una potencial gran ventana acústica para el acceso de los ultrasonidos. Y por ende, entonces, tratando de obviar este artefacto, naturalmente aparece como lógico tratar de acceder entonces al cerebro fetal a través de esta zona específicamente, o sea, un poco más caudal en relación al cráneo fetal. Y para esto, naturalmente, lo que uno debiera hacer desde el plano más inferior, que uno está habituado a hacer, que es el transtalámico, angular el transductor hacia cefálica. Este es un feto que está en cefálica y se angula el transductor aproximadamente en 25 grados, puede ser más, incluso no hay ningún problema, con el fin de desproyectar entonces y acceder a los ultrasonidos desde entonces un área más inferior y entonces incorporar la visión ahora del hemisferio proximal a la visualización rutinaria, con el cual uno desproyecta entonces la estructura ósea, obtiene un plano angulado con el cual naturalmente es probablemente más adecuado hacer una evaluación subjetiva, cualitativa y cuantitativa, porque naturalmente el plano es angulado, pero que va a permitir entonces incorporar una serie de estructuras que nuevamente también nosotros enumeramos para ver si era posible posteriormente fueran reproducibles por diversos operadores, como les voy a mostrar posteriormente. Esto es un ejemplo de hemisferio proximal en el cual en el esquema está el ventrículo lateral. Como estamos accediendo anguladamente, usted va a tener una visión bastante más amplia de lo habitual del ventrículo lateral. Usted tiene aquí su atrium o asta posterior, tiene parte del asta posterior, tiene luego el atrium, que es la confluencia entre el cuerpo, el asta temporal y el asta posterior, con la parte más grande del plexo crovídeo, que es su glomus, y también, naturalmente, parte del asta anterior. Si usted angula un poco más el transductor, va a tener parte del asta temporal, de tal forma que también entonces se incorpora una visión bastante extendida del ventrículo lateral, de su borde interno, que al igual que el distal debe ser uniforme y regular, de su contenido, que debe ser anecoico absoluto, de su contenido, que debe ser el plexo coroideo que se dirige hacia la línea media, y también, por qué no decirlo, del tejido periventricular, que es básicamente sustancia blanca periventricular, que debe ser uniforme y homogénea, o sea, no debe contener quistes, zonas de hiperecogenicidad, etcétera, etcétera, que sean entonces una forma de observar, o en el caso que no esté, de afirmar normalidad, o en el caso que estén presentes, naturalmente, ser un punto de hallazgo de sospecha y patología. Por último, algo muy relevante, que es observar el contorno cerebral propiamente tal, no solamente a nivel de la fosa de Silvio, en el cual es posible observar el punto más importante, que es la zona de unión del temporal, el opérculo temporal con la ínsula, sino que también parte del contorno temporal, del contorno parietal y del contorno occipital. Aquí esta muestra es el surco parieto-occipital, y si usted está viendo el contorno cortical, potencialmente va a haber surcos de la corteza, y también va a observar el espacio pericerebral, o sea,
hacerse una idea de la separación pericerebral que se encuentra entre la corteza propiamente tal y el hueso. Todos elementos subjetivos, pero que naturalmente en forma simple pueden ser potencialmente incorporados como elementos de pesquisa. ¿Existe información con respecto a este plano de visión reportada en la literatura? Muy poco. Realmente es muy poco. Está nuestro reporte, que es el del 2016, una opinión de nuevamente Guibó en su opinión, valga la redundancia, cuando habló de cómo medir los ventrículos, un trabajo muy antiguo del grupo francés encabezado por Yves en el año 99 en el seguimiento de ventrículomegalias unilaterales, nuevamente demostrando la relevancia de que esto puede afectar a un hemisferio y que por ende si usted, por protocolo, observa el hemisferio distal al transductor y este no tiene ventrículomegalia, perfectamente puede pasar inadvertido. Y la descripción original de que usted puede desproyectar el hemisferio proximal angulándolo, hecho por el trabajo brillante de Browning el año 1994. De tal forma que esta idea no es una idea nuestra, sino que naturalmente, como la gran mayoría de las cosas importantes, se le ocurrió a alguien más inteligente. Y lo que hemos hecho nosotros es básicamente volverlo a la vida e incorporarlo o pretender incorporarlo en los usos rutinarios. Este es básicamente lo que uno espera encontrar, un análisis subjetivo, obviamente, un análisis que requiere aparte del aprendizaje, porque es un plano que no está incorporado, pero que naturalmente pueden rendir y rinden mucho fruto desde el punto de vista del potencial diagnóstico. Hasta ahí esto suena muy bien, pero naturalmente, como muchas cosas en la medicina, uno parte motivado y luego hay que aterrizarlo en la vida real. Y la vida real es básicamente tratar de demostrar si esto es reproducible. Que puede haber alguien que se le hace más difícil ver los tractos de salida cardíacos y naturalmente no lo logra hacer. Y siempre se va a quedar en visión de 4 cámaras, cosa que hoy día naturalmente es objetable. Estoy colocando un ejemplo extremo de lo importante de que las cosas sean potencialmente reproducibles. Y esto fue lo que recientemente reportamos. Este es nuestro orgullo, el trabajo recientemente reportado y publicado en el número de abril de Prenatal Diagnosis, y lo que nosotros propusimos que ya estaba dado por conocido en este tópico, que los complejos anterior y posterior habían sido descritos como herramientas útiles en el estudio del cerebro fetal. Efectivamente, ya había un sustento de que esto había que prestar atención y que también ocurría naturalmente lo mismo con la evaluación del hemisferio proximal. Pero naturalmente lo que hicimos fue desarrollar un estudio prospectivo observacional en el cual 6 operadores de distintos niveles de entrenamiento de 2 centros distintos, nuestro centro en Chile y un centro en España, utilizando poblaciones diferentes, con equipos ultrasonográficos diferentes, en una población en la cual se sacó naturalmente los recién nacidos con anomalía, tanto intra como extra sistema nervioso central y también osmopatía, y que vinieron a ultrasonido de rutina entre las 20 y casi las 34 semanas de gestación. Y para esto incorporamos casi 750 fetos y que dividimos en 2 grupos para efectos de la estadística, un grupo que básicamente es principalmente el grupo del segundo trimestre, entre las 20 y 23 más 6, y luego el resto de los otros fetos. Y sin querer detenerme mucho más en la estadística, voy rápidamente a los resultados. Fueron prácticamente 477 fetos entre 20 y 23 semanas y 6 días. Y cuando se combinó la evaluación entre un experto y un no experto de los videos adquiridos por 6 operadores, expertos y no expertos, la capacidad de detectar este largo listado que les mostraba en la tabla y que intenté demostrárselo con los esquemas anteriores para la fisura interhemisférica, para el surco calloso sobre el 98%, para el cuerpo calloso en el complejo anterior casi el 100%, naturalmente las estructuras reconocidas como el K un 100%, y las astas anteriores proximal y distal también, con un alto porcentaje de detección
en operadores expertos y no expertos, con una concordancia bastante aceptable cuando se rodearon expertos y no expertos. Para efectos del complejo posterior también gran porcentaje de detección de las estructuras que antes les enumeraba, incluyendo el cuerpo calloso, que podría parecer ser difícil, porque nuevamente es un plano nuevo, es un plano que se está incorporando, pero una alta proporción de detección de las estructuras, también un alto porcentaje de detección de la observación de los ventrículos laterales que están presentes a los lados de la línea media, y con un nivel de concordancia también bastante aceptable para el cuerpo calloso, para la fisura interhemisférica y para también el surco paletooccipital. Un poco menos para la angulación, porque esto probablemente requiere un poco más de aprendizaje por parte del operador, fundamentalmente porque esto escapa un poco a la línea media, pero naturalmente también fue potencialmente detectable. Y en relación al plano nuevo, que podría ser también bastante más ambicioso, ustedes ven que los porcentajes de detección de las estructuras, particularmente la fosa de Silvio, observar el borde cortical del temporal, observar el asta posterior, observar el plexo coroidio, observar el segmento anterior del asta anterior, altamente detectable por los operadores con un porcentaje también bastante aceptable de concordancia entre los operadores. ¿Qué es lo que este estudio entregó entonces como conclusión para el editor? Es que se demostró que era posible, que era reproducible la incorporación de estos elementos en un estudio prospectivo, y demuestra entonces que estos elementos, el complejo anterior, el complejo posterior, el plano del hemisferio proximal, pueden ser integrados al examen rutinario del segundo trimestre con el objetivo de mejorar la detección prenatal de anomalías cerebrales a nivel del feto. Estos datos no están reportados aún. Y les adelanto que son los fetos sobre las 24 semanas de gestación. Esto tiene una complejidad un poco diferente, porque esto requiere que uno como operador comprenda mejor cómo ocurre el desarrollo cortical. Porque naturalmente ver un feto de 30 a 32 semanas de gestación a nivel cerebral, muchos operadores dicen, si no se ve nada. La verdad es que habitualmente se ve mucho. Lo que pasa es que se ve distinto. Y particularmente si uno está incorporando elementos del desarrollo cortical, naturalmente se ve muy distinto a lo que uno está habituado, y más aún si uno no lo tiene incorporado en la visión habitual. De tal forma que el reconocimiento del desarrollo de la corteza en los planos axiales es naturalmente parte del aprendizaje, es parte del entrenamiento que obviamente uno debe tener, y que no está exento de que obviamente la gran mayoría de los que no lo tienen incorporado lo puedan integrar. Vean ustedes el porcentaje de detección de estructura y el porcentaje de concordancia entre experto y no experto. Muy alto en el complejo anterior. En lo que respecta al complejo posterior, también sobre el 90%, naturalmente en la detección de estructuras, y también a nivel del hemisferio proximal. De tal forma que, a pesar de que uno pueda creer que la osificación ósea hace que la observación del hemisferio proximal sea más dificultosa luego del segundo trimestre de la gestación, se reafirma lo que estaba demostrado, que efectivamente, si uno trata de acceder por la periferia del hueso y por algunas ventanas acústicas que les voy a mostrar los ejemplos un poco más adelante, naturalmente uno puede integrar información del hemisferio proximal, que obviamente va a ser habitualmente muy rica para reafirmar la normalidad de los fetos de sus pacientes. Entonces, como conclusión, naturalmente, preliminar, esto no está reportado aún, las visiones de los complejos anterior y posterior del complejo proximal son potencialmente factibles de integrar en un tamizaje más tardío, una alta proporción de concordancia, en un número de fetos probablemente menor. Aquí tenemos un poco más de 270 casos que son en esta parte, y naturalmente, probablemente la potencia estadística. Hemos hablado de los planos, hemos hablado de cómo incorporarlos, hemos hablado de su sustento,
hemos tratado de aterrizarlos a la vida real y son potencialmente incorporables. Vamos realmente a la vida real con algunos ejemplos clínicos. Este es el complejo anterior, en tiempo real. Usted ve la fisura interhemisférica, congénica, lineal, que se interrumpe por el surco calloso. Y saltamos una estructura necoica pura, que es el talón. Entre esta estructura necoica pura y el surco calloso, una estructura cogenicina intermedia, que es el cuerpo calloso. Y hacia lateral, las astas anteriores de los ventrículos laterales. Inmediatamente por detrás, y aquí probablemente el recuadro amarillo molesta un poco, está la zona de la matriz germinal que se extiende desde este borde hacia medial y posterior, matriz germinal, y naturalmente hacia los costados la zona periventricular, que está dado fundamentalmente desde el ángulo externo del asta anterior hacia la periferia, esa sustancia blanca periventricular como aparece en el esquema lateral. Esto es realidad. Bueno, el gol estándar es la vía vaginal. Este es un coronal transvaginal, el segundo trimestre con alta resolución, en el cual está el count, las astas anteriores del cuerpo calloso y naturalmente la fisura interhemisférica de las astas anteriores. Lo que usted ve aquí nuevamente es matriz germinal y región periventricular. Y esto se lo nombro porque naturalmente en esta zona hay básicamente a nivel de la matriz germinal o a nivel de la región periventricular potencialmente la aparición de, por ejemplo, quistes de la matriz germinal, quistes periventriculares o lesiones ya francamente de la sustancia blanca que pueden ser potencialmente desquizables y hay la posibilidad naturalmente múltiples reportes tanto en la vía neonatal, postnatal como también prenatal de su detección a través de esta técnica específicamente. Y aquí les muestro varios ejemplos transvaginales neurosonográficos de quistes de la matriz germinal, quistes periventriculares, hemorragia de la matriz germinal con un poco de efecto de masa, un coágulo un poco más organizado y más grande, un coágulo que se ha transformado en líquido, se está transformando en quiste. Este quiste ya se incorporó a la pared ventricular y aquí hay un ascenso ventricular y hubo una pérdida entonces de sustancia blanca periventricular, básicamente por la secuela de un fenómeno hipóxico isquémico, probablemente relacionado con hemorragia, una secuencia lógica, como ustedes ven, de una patología perfectamente identificable con el estándar que es la neurosonografía transvaginal. Primer ejemplo, un feto con un ventrículo un poco más amplio, el plexo coroideo nada, no importa cuánto mide, no es lo habitual de ver, su borde es ligeramente congénico, el borde del hemisferio proximal también es discretamente congénico y probablemente la holgura de este ventrículo, aquí es subjetivo, es probablemente también mayor que el proximal y sin lugar a dudas también probablemente distendido. Aquí no es necesario ocupar los calibres. Hay una ventriculomegalia probablemente, y lo que hay en el complejo anterior, como usted ve aquí, naturalmente es una distorsión a este nivel, con algún efecto de masa, básicamente por un fenómeno hemorrágico de la matriz germinal, con un poco de extensión al contenido intraventricular, y por eso naturalmente hay un ventrículo un poco más ecogénico, probablemente algún grado de mayor obstrucción, transitoria afortunadamente para este feto, así fue la historia natural de esta enfermedad, porque no hizo una ventriculomegalia severa, sino que se resolvió esto y naturalmente correspondió a una hemorragia a la matriz germinal con extensión intraventricular, con un resultado muy bueno, totalmente posible de sospechar en los planos axiales. Esta es una muy buena imagen de un coronal transvaginal con quistes periventriculares, una imagen bastante buena, quistes periventriculares que pueden ser perfectamente observados en el complejo anterior por vía abdominal. Naturalmente, si usted tiene en mente observar estas estructuras por fuera del ángulo, por fuera de la pared de la anterior del ventrículo lateral, y naturalmente esto corresponde a quistes periventriculares, distinto al quiste de la matriz germinal, estos habitualmente tienen una connotación bastante benigna. Esta situación es un poco distinta. Aquí tiene usted naturalmente también una imagen de alta resolución por vía vaginal, con una quiste ahí de la matriz germinal
Y aquí también hay una irregularidad, probablemente uno podría decir, hay un rodete de quistes que se encuentran a este nivel. Esto ya es un poco más incómodo, naturalmente. Obviamente el feto tiene estos quistes en resonancia magnética, que les muestro ya naturalmente que este feto fue exhaustivamente visualizado. Los quistes obviamente eran también visibles en el complejo anterior, a los dos lados, como usted está viendo aquí. Y obviamente también este feto empezó a observarse por un diámetro cerebral transverso reducido y terminó con el diagnóstico de sospecha neurosomnográfico de una hipoplasia puntocerebrosa que fue confirmada posteriormente en la resonancia nuclear magnética prenatal, con quistes de la matriz germinal detectados en el complejo anterior, como usted lo está viendo aquí, con un desenlace naturalmente completamente opuesto, de muy mal pronóstico, a diferencia del caso anterior. Seguimos con algunos ejemplos clínicos, ahora bastante más sutiles. Aquí tiene usted un complejo anterior en el cual dificultosamente usted va a acceder a decirme que esto brilla más que lo normal. Claro, si uno no está acostumbrado a mirarlo y a tener esta imagen en la retina, obviamente esto es ciencia ficción. Y probablemente un desperfecto de la presentación es no mostrar una imagen normal. Sin embargo, no solamente brilla en el borde, sino que también brilla por fuera, porque aquí se ve claramente un contorno por fuera, más periventricular que le corresponde a la zona de la matriz germinal. Bueno, este feto tenía naturalmente un cuerpo caloso normal, un hemisferio proximal que estaba bastante bien, salvo que se ve, no sé si ustedes lo ven porque tengo aquí mi cuadro, mi nombre, lamentablemente aquí se ve un tabique intraventricular en el hemisferio proximal al transductor, evaluado por vía transabdominal, y este tabique intraventricular fue observado naturalmente gracias a la angulación del transductor. Tabique intraventricular que es altamente sugerente de infección por citomegalovirus, como lo es también la hiperecogenicidad periventricular, que se demuestra con mucha claridad en las imágenes neurosomnográficas transversales, y también el tabique intraventricular en las imágenes inferiores, que son la neurosomnografía y que pueden ser sospechadas con bastante claridad en la evaluación simple del complejo anterior por vía transabdominal. Otra hiperecogenicidad, y bastante más difícil, el feto congelar, en presentación oválica, no hay acceso transvaginal, el feto estaba hidrópico, con una taquiarritmia, con un hidrops que naturalmente, cuya combinación es de muy mal pronóstico, con una hiperecogenicidad periventricular evidente por vía abdominal y que naturalmente podría significar un fenómeno hipóxico isquémico que se presenta durante la vía intrauterina, probablemente por la situación hemodinámica del feto, y que a este nivel probablemente ya está en la fase ya más quística, en la fase de necrosis específicamente, como es posible identificar nuevamente en este feto que fue a la muerte fetal intrauterina. Otra ecogenicidad que probablemente ustedes aquí van a coincidir más conmigo, esto sí que es evidente, esta es la típica hemorragia de la matriz germinal, que para los que estén más familiarizados con la vida neonatal va a ser bastante evidente la hemorragia típica del prematuro, que muchas veces cuando tiene un comportamiento localizado es bastante benigna en su evolución, a veces queda como secuela de esto un quiste, y queda algunas semanas posterior a la hiperecogenicidad, sangra, se coloca hiperecogénico, sigue hiperecogénico cuando empieza a resolverse y luego queda la secuela como un quiste de la matriz germinal, como a veces una manifestación del fenómeno hemorrágico, quiste que no solamente es manifestación de un fenómeno hemorrágico, también puede ser hipóxico isquémico, puede ser por trombosimopatía, puede ser por infección cogestacional, puede ser en múltiples, puede ser en cardiopatías congénitas, puede ser en enfermedades metabólicas, un sinnúmero de condiciones que pueden asociarse a quistes de la matriz germinal, lo cual lo hace un poco más complejo desde el punto de vista, naturalmente, del consejo a los padres. Pero desde el punto de vista hemorrágico, a veces estos quistes en el tiempo se transforman en algo más dantesco, que es esto.
y que básicamente implica que durante el proceso de la hemorragia de la matriz germinal se produjo una obstrucción de los vasos venosos que vienen retornando desde la periferia, desde la corteza y la sustancia blanca, se genera un trombo venoso, una isquemia periventricular y se genera entonces un infarto venoso hemorrágico periventricular, lo que se conocía antiguamente como hemorragia tipo 4, y que básicamente puede generar secuelas y genera secuelas en la sustancia blanca periventricular, y que es el ejemplo que anteriormente les mostraba. Otro ejemplo más de hiperecogenicidad, aquí bastante también evidente, bastante extensa, no solamente de la matriz germinal, sino que también periventricular a los dos lados, y fíjese cómo incorpora también probablemente la región frontal. Esto ya es un poco más particular, un poco más extenso, ¿no es cierto?, de 28 semanas de gestación. Fíjese las imágenes neurosonográficas transvaginales como demuestran la extensión asimétrica que tiene este feto. Naturalmente hay un hemisferio bastante más comprometido que el otro, y probablemente la extensión es bastante extensa, valga la redundancia, de la sustancia blanca. Y vean algo muy particular, que los que tengan el ojo más afinado del cuerpo calloso les va a llamar enormemente la atención. El cuerpo calloso habitualmente es hipoecogénico, y aquí está hiperecogénico, cosa que hasta el momento yo no he encontrado descrita. Es un cuerpo calloso hiperecogénico, de tamaño normal, de grosor normal en el contexto de una hiperecogenicidad periventricular. Caso extremadamente infrecuente e interesante. En el axial, muy superior al plano del complejo posterior, había esta zona hiperecogénica, y buscando exhaustivamente en planos axiales, la hiperecogénica, naturalmente en parte del barrido, pues medial, pero un poco lateral, a nivel de, fíjese, del plano. Aquí se ve claramente un coágulo que se encuentra en la superficie, casi en la superficie del cerebro. Cuando lo vemos por vía vaginal, también una proyección, nuevamente un coágulo en el sistema venoso superficial de este feto. Coágulo que naturalmente es un elemento importante, aquí lo que se genera un trombo. El seno sagital se encuentra normal, como ustedes lo ven en el flujo color, y esto es probablemente lateral. Es imposible saber realmente si el flujo es completamente normal en el seno sagital superior, pero hay un trombo al costado que fue claramente demostrado en la resonancia intrauterina. Nuevamente sangre presente en la superficie, coágulos en el seno sagital superior y una alteración de la sustancia blanca evidente, tal cual como lo vimos nosotros en la vía intrauterina por vía endovaginal. De tal forma que esta es una secuela excepcionalmente infrecuente de una extensa lesión de sustancia blanca, producto de un fenómeno trombótico de los senos superficiales fetales detectado durante la vía intrauterina, y cuyo punto de inicio, vuelvo a la imagen original, era la hiperecogenicidad en el complejo anterior. Bueno, esto nos llevó a concluir hace un par de meses atrás que la inclusión entonces del área de matriz germinal, del ángulo externo del pasta anterior del vestíbulo lateral, un elemento importante. Ya estoy terminando, estamos cumpliendo el plazo. Este trabajo también fue reportado por nuestro grupo. Y para finalizar con los ejemplos clínicos, que probablemente son estos últimos dos muy interesantes, usted dice, bueno, ¿cómo es esto de las astas anteriores de ángulo agudo? Aquí tiene usted un ejemplo de una asta anterior que tiene un ángulo obtuso, un ángulo agudo y dos ángulos obtusos. Esto naturalmente es un elemento que debe llamar la atención, a pesar de que el resto del complejo anterior se vea normal. Y en el contorno interno ventricular tiene usted aquí nódulos de displasia periventricular, que son de displasia miocárdica endoventricular, que se encuentra a este nivel como un ejemplo de malformación del desarrollo cortical cerebral. El cuerpo calloso naturalmente es visible, y no hemos hablado de cómo
interpretar el cuerpo calloso. Aquí está el cuerpo calloso en el segmento anterior del complejo anterior normal, y vamos un poco más hacia arriba, el segmento posterior del cuerpo calloso que se encuentra aquí claramente visible. ¿Y qué les parece este feto? Aquí se ve el complejo anterior con el caum, no se alcanza a distinguir bien el cuerpo calloso, y en el plano del complejo posterior no hay naturalmente cruce. La pregunta que uno debe hacer es ¿cuál es la edad gestacional del feto? El feto tiene 17 semanas de gestación. Aún hay un desarrollo bastante precario del cuerpo calloso, pero este cuerpo calloso es absolutamente normal. Aún probablemente no es tiempo de incorporar el complejo anterior, aún por resolución, pero sin lugar a dudas el complejo posterior, y este cuerpo calloso es probablemente normal en su desarrollo. Esto es bien interesante, no tiene relación con la presentación, pero nosotros hemos seguido una transición de cómo se desarrolla el cuerpo calloso en la historia de la medicina, y esta transición está a punto de tener un nuevo quiebre. Lo que nosotros damos por hecho hasta la fecha es que el cuerpo calloso habitualmente se desarrollaba fundamentalmente en sentido antero-posterior, quedando para el final el splenium y el pico o rostrum del cuerpo calloso, que es la parte más anterior e inferior. Pero habían demostraciones in vitro, post-mortem, con resonancia y anatomopatológicas, histopatológicas, de que efectivamente a lo mejor no era así, sino que se desarrollaba tanto hacia adelante como hacia atrás, pero principalmente hacia atrás. Bueno, va a aparecer en los próximos meses un trabajo publicado in vivo, o sea, con fetos, en inicios del segundo trimestre, en fetos entre 15 y 17 semanas, 18 semanas de gestación, en la cual se demuestra que efectivamente probablemente es así. El cuerpo calloso inicia su desarrollo en la porción anterior del cuerpo, valga la redundancia, y se desarrolla tanto hacia adelante como hacia atrás, pero predominantemente el desarrollo es más hacia atrás. Y esto tiene una connotación importante desde el punto de vista de la pesquisa. Este feto tiene un complejo anterior normal. Se ve el cruce del cuerpo calloso, y si usted asciende al complejo posterior, no se ve el cruce, no se ve el cruce, y naturalmente el cuerpo calloso está, pero es corto, no tiene splenum, no tiene rostrum. Es una agenesia parcial del cuerpo calloso, en la cual los complejos demuestran su utilidad. Cruza adelante, no cruza atrás. No sabemos la extensión, pero perfectamente podemos sospecharlo. El feto claro tiene un Dandy Walker, pero no es lo mismo tener un Dandy Walker con cuerpo calloso normal que con cuerpo calloso patológico. Muy bien, espero haberlos motivado con esta historia que partió hace varios años. Las publicaciones son básicamente la demostración del esfuerzo y la convicción por tratar de demostrar que esto podía hacerse mejor, que esto podía naturalmente ser más preciso. No estoy completamente seguro que la historia de la medicina lo vaya a terminar diciendo así, pero sí estoy seguro que hemos hecho el esfuerzo con nuestro grupo de trabajo y con la gente que ha estado con nosotros, fundamentalmente muchos amigos de Portugal, muchos amigos de España, que han creído en nosotros y que nos han colaborado y nos han apoyado en el desarrollo de estos estudios que van destinados fundamentalmente a tratar de mejorar nuestra capacidad técnica para el bienestar de nuestros hijos. Hay que incorporar los planos. No tenga temor en incorporar el hemisferio proximal. Es un plano extremadamente simple de incorporar y que va a entregarles mucha información de algo que habitualmente no está ni siquiera en la retina de lo que ustedes están habitualmente haciendo, o si lo estaban haciendo, lo estaban haciendo de forma absolutamente no protocolizada. En segundo lugar, genere un protocolo que usted sepa que va a cumplir. De esa forma se va a equivocar menos y va a progresar en sus capacidades menos. Y por último, trate de integrar estos planos de visión. ¿Cuáles son la nueva propuesta de metodología? Usted la va a decidir. Nosotros le estamos proponiendo estos planos que naturalmente estamos convencidos que son útiles y son potencialmente reproducibles. Muchísimas gracias. Muy bien, Fernando. Hola, buenas noches. Úrsula Nettel. Vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Fernando?
Yo escucho perfecto, no sé si ustedes me escuchan bien. No, te escuchamos muy bien. Pero no veo a nadie. No ves a nadie, pero teníamos a 500 personas porque nos limitó la aplicación. Algunas personas se quedaron sin entrar, pero bueno, para los que están aquí, esto se va a mandar un link que va a estar incluida esta plática en nuestro canal de YouTube de G, entonces para que ustedes puedan ver esta plática. Te voy a leer algunas de las preguntas que nos hicieron. El doctor Juan Carlos Quintero nos pregunta de la cisterna Ambies. ¿Está incluida en este segmento de evaluación? Bueno, la pregunta es muy buena. En estricto rigor en estos planos, no. Porque nosotros la tenemos, porque yo la verdad es que hicimos, para ser bien franco, doctor, es que la cisterna Ambience está incorporada por el grupo de Guibo. Y si usted la incorpora es porque está habitualmente mirando dónde va a medir el ventrículo bien. Nosotros discutimos mucho, porque teníamos la información para poder incorporar la medición del asta anterior del ventrículo lateral y hacer algo cuantitativo con nuestra serie. Naturalmente eso implicaba incorporar la cisterna Ambience y decidimos por el momento no hacerlo. El trabajo de demostrar la reproducibilidad y la pauta de medición del asta posterior del ventrículo lateral según la propuesta de Guibo es un trabajo arduo desde el punto de vista estadístico. Y naturalmente, probablemente en nuestros objetivos actuales no estaban y por eso básicamente no está en el listado. Pero si la pregunta es si uno debiera medir o observarlo, yo lo hago todos los días porque hay mido en asta posterior del ventrículo lateral como probablemente usted también lo hace. Muy bien. El doctor Guillermo Díez pregunta ¿por qué no se usan las vistas coronales anteroposteriores para evaluar el hemisferio proximal? ¿Perdón? ¿Por qué no se usan las vistas coronales anteroposteriores para evaluar el hemisferio proximal? O sea, yo creo, también la pregunta es muy buena, yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Y no viene al caso que yo les explique cómo uno trata de saltarse los impedimentos que el hábito materno o la posición fetal nos proponen todos los días para hacer que nuestro trabajo sea más difícil. Cuando usted intenta que algo sea reproducible por múltiples operadores, y en este sentido la experiencia del corazón fetal lo ha demostrado, el hecho de incorporar la rotación del transductor para acceder a coronal es más complejo para el aprendizaje del operador que el deslizar o que es el angular de un plano conocido. De tal forma que, efectivamente, si usted tiene un acceso transfontanelar, porque a eso se refiere usted, transfontanelar, para obtener un buen coronal transabdominal, cosa que se puede hacer, naturalmente la capacidad de que esto sea reproducible por muchos operadores es probablemente menor. Muy bien. La doctora Mónica Cervantes pregunta, ¿el hecho de angular el transductor para observar el plano proximal del hemisferio cerebral y las estructuras mencionadas pareciera modificar subjetivamente el tamaño del ventrículo lateral? Ah, no, era pregunta. El tamaño del ventrículo lateral. ¿Hay mucha diferencia entre las mediciones habituales del plano axial a cuando se angula, pudiendo entonces sobreestimar la cantidad de ventriculomegalias unilaterales? Bueno, a lo mejor me expresé mal durante la presentación, pero doctora, básicamente este acceso y nuestra propuesta es una evaluación subjetiva, no cuantitativa. Existe un reporte en la literatura de tecnólogos médicos americanos en el cual hay un reporte de nomogramas
del hemisferio proximal con esta angulación. Pero siendo bien preciso, uno no puede medir porque el plano es angulado, de tal forma que lo que uno debe hacer es decidir si lo va a incorporar y luego de eso aprender subjetivamente, cualitativamente su aspecto. Y eso es más que suficiente. Naturalmente, esto va a significar que usted no lo puede medir en ese plano de visión. Lo que usted tiene que hacer para medirlo, para medir el hemisferio proximal, es utilizar un coronal, tal cual, extrapolando la medición que está demostrada en resonancia nuclear magnética. Muy bien. El doctor Claudio Bendaño nos pregunta, en el plano axial transtalámico, ¿no sería mejor usar como marcador en vez del cabum del septum pellucidum los pilares del fornix? Considerando que es un plano más bajo y usar el cabum del septum pellucidum implicaría oblicuar un poco el plano. Lo que ocurre es que, y aquí nuevamente, yo no me referí específicamente a los parámetros del transtalámico que están bien definidos. Y en general, casi todos los transtalámicos, o el plano al cual se refiere Claudio, que es un plano discretamente inferior, son planos que se modifican por la misma respiración de la madre, de tal forma que, a mi juicio, da un poco lo mismo que uno observe los pilares del fornix o el cabum septum pellucidum a nivel de los transtalámicos. Básicamente, nuevamente, en lo que respecta a lo que yo hago habitualmente, como yo observo la fosa de Silvio, según la propuesta de Guibó, lo hago a nivel del plano en el cual hacia adelante estoy viendo los pilares del fornix. No sé si con eso respondo su pregunta, porque el cabum naturalmente lo voy a ver en el transventricular. Muy bien. El doctor Guillermo Usemendi, felicidades por la presentación, Fernando. En tu opinión, bajo condiciones estándares ni óptimas ni deficientes, ¿en cuánto tiempo podemos realizar un despistaje de anomalías del sistema nervioso central en la ecografía morfológica de la semana de 20 por vía transabdominal? En ausencia de hallazgos normales, ¿podemos prescindir del abordaje transvaginal? Un abrazo desde Málaga. Yo creo que, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que yo le haría la pregunta al revés. Cuando usted empezó a incorporar los planos de visión que hoy día utiliza en el corazón fetal, ¿cuánto tiempo pensó que iba a destinarle y cuánto tiempo le destina hoy día? O sea, yo creo que cuando uno incorpora los 5 planos de Yagel, aprende a incorporarlo, naturalmente el tiempo que le dedica es mucho mayor que el tiempo que le va a dedicar luego de integrarlo absolutamente y luego de tenerlo protocolizado y de saber que va a sacar, por ejemplo, fotografías de estos planos. Trato de explicarle de esta forma que esto es potencialmente igual. O sea, si uno sabe lo que debe integrar y aprende cómo buscarlo, esto es muy rápido. Lo que nosotros hacemos en nuestro centro es destinar 3 o 4 fotos estándar, en la cual uno ve el complejo anterior, uno ve el complejo posterior, uno ve la fosa de Silvio, uno ve donde mide el asta posterior del ventrículo lateral, y uno ve un par de fotos del hemisferio proximal. Y eso, naturalmente, a ojos de lo que está en la gran mayoría de las normas, salvo la de ustedes en España, que es una norma excepcionalmente buena. La de Francia también es muy buena, pero el ultrasonido en Francia es bastante distinto. Pero la de ustedes en España es muy buena, la norma de la CEGO. Naturalmente están haciendo estamos haciendo bastantes pasos adelante. Y naturalmente eso va a brindar mayor seguridad en relación a la normalidad de los fetos potencialmente sospechables o de sospechar, naturalmente, valga la redundancia, fetos potencialmente patológicos. Muy bien, conforme vamos avanzando, siguen aumentando la cantidad de preguntas. Tú nos dices en el momento en el que quieras que paremos y lo que podemos hacer es tomar nota de todas las preguntas e intentar después responderlas a los participantes, ¿no?
Entonces tenemos la pregunta de la doctora Esther Macedo. Ella nos pregunta qué son y cómo se observan los quistes connatales. Los quistes connatales, o quistes de coartación, o quistes periventriculares, son los tres nombres que tienen. Son los quistes que yo me referí, que están en el ángulo externo del ventrículo. Y aprovechando que ya estamos con la tecnología aquí abierta, voy a mostrarles básicamente este esquema que va a venir a reafirmar. Es el número 6, doctora, que básicamente corresponde en el ejemplo a este quiste. ¿Lo ven? ¿Se ve o no, Úrsula? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, este es el quiste periventricular o de coartación o quiste connatal. Tiene tres nombres. Y habitualmente es un quiste que, desde el punto de vista anatológico, es un quiste bastante benigno en su asociación. Y la verdad es que habría un matiz, que hay algunos que son un poco más grandes, sobre 9 milímetros, algunos que son un poco más anchos que largos. O sea, el aspecto, en un paper publicado por el grupo de Catherine Garela hace un par de años atrás, en la revista Blanca, hacen mención a algunos subtipos, pero en general deberían ser bastante benignos en el sentido de la marquita. Muy bien. ¿Tiene alguna clasificación que nos represente la gravedad de la situación? ¿Y cuáles son las posibles causas? Gracias. Bueno, eso es un tema muy interesante. La pregunta es muy interesante y extremadamente de respondérsela, porque naturalmente esto es, hasta el día de hoy, subjetivo. Y han habido esfuerzos por tratar de hacerla objetiva. De hecho, es un tema que yo he tenido pendiente hace muchos años de cómo cuantificar que naturalmente una sustancia blanca periventricular sea de una ecogenicidad elevada. Esto va cambiando durante la gestación, porque naturalmente esta ecogenicidad está dada básicamente por el desarrollo cortical. Recuerde que hay división de células cercanas a los ventrículos, luego una migración que va camino a la corteza y posteriormente su organización, de tal forma que hay estratificaciones que habitualmente van desapareciendo desde el segundo trimestre en adelante, y si uno ve que persisten, no es normal. Si uno las ve exageradas, no es normal. Si uno las ve perdiendo los patrones de uniformidad, como en este caso, tampoco son normal. Pero probablemente esto da para una clase en particular de cómo uno observa por vía vaginal el desarrollo de la sustancia blanca periventricular en relación a su ecogenicidad, pero la pregunta es muy buena, es muy difícil de respondérsela, y yo creo que es una buena motivación para que usted, doctora, presione allí para que ojalá podamos discutirlo en el futuro a través de mecanismos como este. Muy bien. La doctora hace otra pregunta. Dice, en función de la asimetría identificada en las astas anteriores, objetivamente, ¿qué datos nos deben hacer pensar en una situación anormal y después de hacer el diagnóstico que sigue? Resonancia magnética, valoración de neurodesarrollo, ¿qué manifestación clínica tendrá? En general, este proceso de pesquisa, estos listados de estructuras que uno incorpora en la pesquisa son luces de alerta. No siempre el hallazgo de ellas involucra un defecto. Son luces de alerta que deben hacer que, estando usted realizando un proceso de cribado, de pesquisa o de screening, vale, llámese como se llame, algo no está como usted está habituado. Luego de eso, es tremendamente importante que usted tenga diseñado mentalmente cuál va a ser el paso siguiente. No solamente de lo que le va a solicitar a la paciente o le va a hacer a la paciente, sino que también lo que le va a decir a la paciente. En nuestra estructura de trabajo, que es lo que está normado por la gran mayoría de las sociedades, frente al hallazgo sospechoso en un proceso de cribado, en este caso del cerebro, el paso siguiente es la indicación de una neurosonografía multiplanar transvaginal si el feto está en presentación cefálica.
Si el feto no está en presentación cefálica, se espera hasta que esté en presentación cefálica. Si nunca se colocó en presentación cefálica, se intenta hacer lo mejor que se pueda por vía transfontanelar, transabdominal. O sea, luego de eso, naturalmente, posteriormente, la situación de la neurosonografía multiplanar transvaginal. Dependiendo de los hallazgos de la neurosonografía multiplanar transvaginal que van en directa relación con las capacidades de la persona que está haciendo, nosotros decidimos si es conveniente que se realice o no una resonancia nuclear magnética. Yo le hablo de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no le hacemos resonancia a todos los pacientes que le hacemos un hallazgo? Porque naturalmente el protocolo dice que la herramienta diagnóstica que sigue a la pesquisa es la neurosonografía transvaginal, y como a nosotros nos gusta hacer ultrasonido, naturalmente intentamos hacer la neurosonografía y tenemos algunas personas en nuestra unidad que la hacen muy bien con el fin de incrementar su aprendizaje, disminuir su curva de errores y naturalmente mejorar sus capacidades diagnósticas, y posteriormente decidimos la resonancia nuclear magnética. Si la resonancia nuclear magnética se realiza con una metódica apropiada, en un momento adecuado e informada por un operador, idealmente neuroradiológico, capacitado e interesado, probablemente esta resonancia va a ser un estándar comparativo con el proceso diagnóstico ecográfico que le estoy nombrando anteriormente. O sea, si usted ve un ventrículo distinto al anterior y le pide una resonancia nuclear magnética que va a hacer cualquier persona que no tiene habitualmente interés en el cerebro fetal, probablemente esto no va a tener ningún sentido. Y probablemente la responsable de hacerle pasar un mal rato a la paciente va a ser usted, porque el radiólogo lo va a informar como normal, o va a informar algo que probablemente no existe. Trato de hacer este ejemplo un poco más exagerado para que usted vea lo que nosotros vivimos en el día a día. Entonces, si usted está motivada en el cerebro fetal, yo le recomiendo que siga los pasos naturales cuando todos hemos estado motivados en ingresar a un área árida, que es estudiar, lo cual hay que comprarse libros, incorporar estos elementos que son súper fáciles y le van a brindar frutos. Y si usted no realiza neurosonografía transvaginal, tratar de incorporar el transductor vaginal, tratar de manipularlo para que usted tenga buenos planos. Y le va a ir bien, en algún momento le va a ir bien, porque todos hemos aprendido desde cero. En relación con la presentación, partí al principio hablando que iba a hablar solamente de lesiones supratentoriales, así que yo creo que me disculpa el doctor, pero probablemente como hay hartas preguntas y tenemos poco tiempo, sigamos